¿Podríamos Muy bien, empezar? empecemos, Anita. Buenas noches. Es un gran gusto cerrando el tema del cáncer cervicouterino, el tratamiento de la enfermedad avanzada. Con este tema cerramos el temario de este año. Ha sido un año digitalmente muy productivo y agradezco pues a todos los que han participado para hacer posible estos webinars que seguramente van a ser de mucha ayuda tanto para los residentes como para todos aquellos que queremos hacer un refresh, una revisión de los temas. Bueno, pues adelante, doctor Gustavo. Bueno, pues buenas noches. Sin más preámbulo, ya me presentó la doctora Ana Castruita. Daré inicio al tema del día de hoy, el cáncer cervicouterino, enfermedad avanzada. Esta es la agenda que revisaremos el día de hoy, una muy breve introducción. Luego tocaremos parte del tratamiento sistémico abordando con la quimioterapia, varios subtemas dentro de ella, los antiangiogénicos de inmunoterapia y que tenemos en la actualidad estudios corriendo. Como breve introducción, y ya se ha mencionado en múltiples ocasiones en clases previas de este tema, podemos ver la disparidad que existe en el primer mundo, en Estados Unidos, donde el cáncer cervicouterino representa solamente el 0.8% de las neoplasias anuales y se sitúa ni siquiera entre las primeras 10 neoplasias más frecuentes, está en el lugar número 20. A diferencia de Latinoamérica, como podemos ver en datos del Globocan 2018, donde se encuentra en el cuarto y quinto lugar de incidencia y séptimo y noveno lugar en cuanto a mortalidad en Ecuador y México, respectivamente. Esta disparidad o desequilibrio que podemos ver en la epidemiología, pues ya se ha comentado en clases previas que mucho tiene que ver la prevención primaria. Pero, ¿qué pacientes van a definirse como enfermedad avanzada? Bueno, pues según datos del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, una proporción relativamente baja de pacientes se encuentran al momento del diagnóstico como enfermedad avanzada, aproximadamente un 16% de los casos. Sin embargo, nada despreciable es la cantidad de pacientes con enfermedad temprana y localmente avanzada que recurrirán en los primeros 2 años, desde un 15 hasta un 60%. Muy amplio este rango, como podemos ver. Y una vez que recurre, lo hacen en orden descendente: pulmón, ganglios linfáticos paraórticos, cavidad abdominal, hueso y ganglios linfáticos supraclaviculares. Y el tratamiento de la recurrencia va a estar basado en el estado funcional del paciente al momento de que se detecte la recurrencia, al sitio y número de metástasis, y muy importante, y lo remarco aquí en negritas, al tratamiento previo que haya recibido el paciente en las etapas tempranas y localmente avanzadas. De tal manera que las opciones clásicas de tratamiento locorregional en enfermedad avanzada, porque sí las hay, son la quirúrgica y radioterapia. Siendo la primera, casi siempre el tratamiento que va dentro de la cirugía, una exenteración pélvica. Como podemos ver, no es un tratamiento menor, es una cirugía grande con múltiples comórbidos. Esta está indicada cuando el paciente recibió tratamiento con radioterapia previo, y los criterios para incluir un paciente que haya recibido radioterapia previa y que recurra usualmente son que el intervalo libre de enfermedad sea mayor a 6 meses, que la recurrencia pélvica documentada esté en el centro de la cavidad abdominal, no tenga fijación a la pared y no genere hidronefrosis, y por lo regular, siempre que la recurrencia sea de un tamaño menor a 3 centímetros. Cuando se utiliza este tratamiento a la recurrencia, la supervivencia global a 5 años puede oscilar entre el 30 al 60%. Y la radioterapia en el tratamiento de la recurrencia, pues va a estar predestinada para pacientes que hayan tenido de inicio una enfermedad temprana y pues por obvias razones no hayan recibido tratamiento adyuvante y sean vírgenes a radioterapia. Y pacientes también que sean candidatos a cirugía, pero que pues no deseen la exenteración pélvica por la alta morbimortalidad asociada a esta cirugía. Cuando se utiliza la radioterapia, el tratamiento locorregional de la enfermedad avanzada puede o no utilizarse con quimioterapia concurrente, dosis previamente establecidas en clases previas, y la supervivencia global a 5 años con ese tratamiento puede oscilar hasta un 77% según la literatura. Y siguiendo esta directriz o estas recomendaciones, las guías NCCN, pues nos lo desglosan de esta manera. Para pacientes con etapa clínica 4B o enfermedad avanzada, siempre que pueda ser posible recibir tratamiento locorregional con las opciones previamente comentadas, y si no es candidata a las opciones ya comentadas, se iniciaría tratamiento sistémico, que es el tema desarrollado el día de hoy.
¿Qué opciones tenemos del tratamiento sistémico? Pues bueno, vamos a comenzar por lo que por mucho tiempo fue la única opción para pacientes con enfermedad avanzada o recurrente. Y que la quimioterapia basada en platino debe ser parte del tratamiento en estos pacientes, no es algo nuevo. Realmente tenemos evidencia desde la década de los 80 con este fase 2, donde se incluyó a 34 pacientes con CACU escamoso, avanzado o recurrente que no fueran candidatos a tratamiento locorregional y que tuvieran adecuada función renal, hepática y medular. Los pacientes en este ensayo fase 2 recibieron cisplatino a 50 miligramos metro cuadrado con un esquema trisemanal. Como podemos observar, estos pacientes tenían un muy buen estado funcional y hasta 12-34%, o sea, 12-34, perdón, casi una tercera parte había recibido algún esquema previo de quimioterapia, ninguno de ellos platino, puesto que esta era la nueva droga en ese entonces. El objetivo de este ensayo fase 2 fue observar las tasas de respuesta global, la duración de la misma y la supervivencia global. Se observó una tasa de respuesta global de 38% y cuando se hizo la subdivisión entre los pacientes naïves a quimioterapia y pacientes que habían recibido quimioterapia previa, se observó con significancia estadística que hubo una mayor tasa de respuesta en los pacientes vírgenes a tratamiento, un 50% de tasa de respuesta versus 17% de pacientes con esquema de quimioterapia previa. La duración de la respuesta, independientemente de los pacientes si hayan recibido o no, fue de 6 meses, la mediana, y la mediana de supervivencia global fue de 9 meses. Algo importante que voy a mencionar aquí y que se estará viendo posteriormente en análisis de subgrupos de ensayos posteriores fue la respuesta del sitio de la enfermedad según el sitio. Y como podemos apreciar, hubo en proporción una mayor respuesta entre la enfermedad que se encontraba fuera de pelvis versus la enfermedad pélvica, un 43 versus un 35% de los casos. Este esquema de cisplatino monoterapia 50 miligramos trisemanal no fue exento de culpas. Afortunadamente fueron un poco los pacientes que presentaron leucopenia y trombocitopenia severa. Lo más condicionante, lo más frecuente fue toxicidad gastrointestinal, moderada severa y lesión renal. Desde entonces, pues, se concluye que el cisplatino es claramente activo en el tratamiento del CACU, histología escamosa, y los autores de este ensayo concluyen o dejan la pregunta abierta que si para mejorar la tasa de respuesta observada en este fase 2 y la duración de la misma, era conveniente utilizar un doblete. Para fines de esta presentación o después de este ensayo publicado en el 81, pasó un poco más de una década y el cisplatino se convirtió en el estándar de tratamiento en este contexto de la enfermedad. Posteriormente, vamos a revisar a lo largo de esta presentación muchos ensayos publicados por este grupo oncológico ginecológico, por sus siglas en inglés, GOG o GOG, y con diferentes números. Entonces, en este ensayo, en el GOG 110, se trató de responder la pregunta previamente pues lanzada al aire. Si el cisplatino en combinación podía alcanzar una mejor tasa de respuesta de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Este fue el primer fase 3 de relevancia del grupo oncológico ginecológico. Fase 3 reclutó pacientes de 90 a 94, una N de 438, mismas, casi siempre esto va a ser el esqueleto de los estudios subsecuentes que presentaré, con un estado funcional de 0 a 2, virgen de tratamiento sistémico, solamente permitían pacientes que hubieran recibido quimiorradiación, no una primera línea, y que tuvieran enfermedad medible por tomografía, esta siendo mayor de 3 centímetros, y si era menor de 3 centímetros, forzosamente requería la confirmación por biopsia o citología. Entonces, el brazo control fue el cisplatino y el experimental, los dos experimentales fueron cisplatino y mitolactol, el brazo B, y el brazo C, cisplatino con ifosfamida. Se eligió esta combinación por resultados de ensayos fase 2 y pues tratando de juntarlos con la droga que hasta ese momento era la más activa, cisplatino. Un esquema trisemanal, los 3, hasta 6 ciclos. Y el objetivo fue observar que alguno de los brazos experimentales fuera superior al cisplatino en cuanto a tasa de respuesta global y objetivo secundario en supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Las características de los pacientes, como podemos ver, más del 80% con un buen estado funcional o básicamente sin síntomas. Y tomando en cuenta el contexto histórico donde se desarrolla este ensayo, reclutó al 90 al 94 y publicado al 97, pocos pacientes hasta ese momento habían recibido quimioterapia previa como radiosensibilizante, aproximadamente un 25-30%. Veremos cómo esto incluso va a ir cambiando en los ensayos a presentar el día de hoy. Entonces, el objetivo primario, si recordamos tasa de respuesta objetiva, se observó que el brazo 3 de la combinación de cisplatino con ifosfamida fue superior versus el brazo 1. Asimismo, el brazo 2 fue superior al brazo 1 de cisplatino, monodroga. Sin embargo, la mayor fue observada en el brazo 3, una tasa de respuesta global de 31%. Y también la duración de la misma fue mayor en este brazo de hasta 10 meses. Cuando se analizó los objetivos secundarios de la supervivencia libre de progresión,
También el brazo que incluía la combinación de cisplatino con ifosfamida fue superior con significancia estadística con un beneficio absoluto en meses de 1.4 meses. Sin embargo, este no fue la supervivencia libre de progresión no se correlacionó con un aumento en la supervivencia global, como podemos ver aquí, sin significancia estadística. Y que cuando se analizó a los pacientes por estado funcional 0 versus 1 2, los pacientes con ECOG 0 tuvieron una mejor supervivencia global a 10 meses, con significancia estadística. Asimismo, a su grupo de pacientes que habían recibido quimioterapia previamente, el 25-30% aproximadamente, tuvieron supervivencia global, con un riesgo de morir mayor al paciente que no había recibido quimioterapia previa de hasta el 47%, con significancia estadística también. El brazo 3, si bien ya lo comenté, fue el que tuvo mayor tasa de respuesta y mejor supervivencia libre de progresión, fue el esquema también más tóxico. De hecho, marcan aquí un asterisco, un paciente presentó una lesión renal que posteriormente derivó a la muerte de ese paciente. Se concluyó en el ensayo GOG 110, pues que sí, el cisplatino mejoró o mostró impacto en tasa de respuesta y supervivencia libre de progresión, y lo hizo a expensas de mayor toxicidad. También responde a la pregunta previamente planteada, que el doblete efectivamente es una muy buena opción. Sin embargo, hasta este momento, que estamos en 1997, sugieren que se prueben dobletes, pero con nuevos agentes menos tóxicos y más efectivos, y que alguno pues tuviera el beneficio de brindar en supervivencia global. Aparte, por el beneficio absoluto de 1.4 meses en la supervivencia libre de progresión, ellos comentan que no supera el riesgo-beneficio. Por lo tanto, el cisplatino monodroga hasta este momento se considera todavía el estándar de tratamiento. Años más tarde, mismo grupo oncológico en el ensayo GOG 169, con la misma base de criterios de inclusión. Aquí subrayo en negritas que incluyeron ya pacientes con enfermedad persistente posterior a quimiorradiación, mismo estado funcional, mismos criterios en cuanto a la enfermedad medible y que hayan recibido quimiorradiación. Aquí se le autorizó a los pacientes a recibir en el brazo experimental cisplatino con paclitaxel a 135 paclitaxel por el tiempo en que se desarrolla este ensayo, el paclitaxel sin infusión de 24 horas. Y el brazo experimental, control, perdón, cisplatino monodroga. Mismo tipo, duración de tratamiento, 6 ciclos. El objetivo fue observar que el brazo experimental tuviera un beneficio en tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global, y los objetivos secundarios, observar la toxicidad y la calidad de vida. Muy importante, ese fue el primer ensayo que incluyó esto en sus objetivos. Características de las poblaciones. Aquí, si bien lo reportan en números totales, esto en porcentaje representa en promedio para ambos grupos un 27% de pacientes habían recibido quimioterapia previa en quimiorradiación. Y bueno, en los resultados de este ensayo, el brazo de cisplatino paclitaxel, o sea, el experimental, tuvo mayor tasa de respuesta, 36 versus 19%, subdividiendo las completas 15 y 21 y 6 y 13 respectivamente. Entonces se cumple el objetivo primario. Los otros objetivos es la supervivencia libre de progresión. Se observa nuevamente en el brazo experimental un beneficio absoluto de 2 meses con significancia estadística para cisplatino paclitaxel. Sin embargo, nuevamente, lo mismo que vimos en el ensayo anterior, bueno, ahorita lo comento, en un análisis de su grupo de la supervivencia libre de progresión, los pacientes que no habían recibido quimioradioterapia previa tuvieron una supervivencia libre de progresión de 3, los que sí, versus 4.9 con significancia estadística. Básicamente esto es muy similar a esto que está aquí, por lo que estos pacientes, los que no habían recibido quimioterapia previa, son los que soportan la diferencia de esta curva de Kaplan-Meier. Y bueno, ya se los adelantaba, que nuevamente esta combinación de quimioterapia, cisplatino paclitaxel, tuvo beneficio de supervivencia libre de progresión, no se correlacionó con una mayor supervivencia global. Vemos aquí las curvas nunca se separan, el beneficio absoluto fue de 0.9 meses. En cuanto a la toxicidad observada, pues obviamente la combinación tuvo mayor mielosupresión, leuconeutro y anemia, y la náusea y vómito fue similar en ambos grupos, y obviamente por la asociación de paclitaxel un mayor porcentaje de alopecia. Algo importante que les comentaba en este ensayo que se incluyó dentro de sus objetivos secundarios, pero es el primero que lo hace, es el impacto que tiene el paciente en la calidad de vida, tomando en cuenta pues el contexto paliativo de esta quimioterapia. Es muy importante que la combinación tampoco disminuya mucho la calidad de vida del paciente. Y aquí lo divide en líneas continuas y líneas discontinuas. Los círculos básicamente es el esquema del cisplatino monodroga,
círculos tanto los llenos, los que están vacíos, y los triángulos representan el doblete. Como podemos observar, en los pacientes, bueno, las líneas continuas son los pacientes que no dejaron de responder la encuesta de calidad de vida, la cual se planteó basal a los 3, a los 6 y a las 9 semanas, o sea, hasta el cuarto ciclo. Entonces, los pacientes no respondedores en cuanto a la encuesta de calidad de vida, no tasa de respuesta, cuando dejaron de responder, lo hicieron con peor impacto en la calidad de vida los que tenían cisplatina monodroga. O sea, estos pacientes también, la principal causa de dejar de responder la calidad de vida era por deceso o porque se salían del estudio. Pero bueno, una cosa es que, y eso fue con significancia estadística, es decir, una cosa es que abandonaban el tratamiento, pero también la forma en que lo abandonaban. O sea, tenían más síntomas y mayor impacto en calidad de vida los que tenían cisplatina monodroga. En cuanto a los pacientes que estuvieron respondiendo durante a lo largo del tratamiento o del seguimiento, mejor dicho, no hubo una diferencia, pero no fue significativa. Esto es importante. Entonces, pues se concluye en el GOG 169 que el cisplatino paclitaxel es superior al cisplatino monodroga, al igual que el ensayo anterior. Sin embargo, solamente lo es en tasa de respuesta, en supervivencia libre de progresión. En esto tampoco hubo beneficio en supervivencia global. Y ellos remarcan que es el primer ensayo en incluir medidas de calidad de vida y esto debe incluirse a la postre en ensayos posteriores. El siguiente ensayo que traigo a presentar es el GOG 179, publicado por la misma revista un año posterior. Criterios de inclusión muy similares a los previos, con un reclutamiento en 99 del 2002. Y aquí remarco ya en un recuadro amarillo, ya que aquí en este ensayo fue el primero que incluyó histologías, además de la escamosa, adenoscamosa y adenocarcinoma. Y se aleatorizaron a recibir 3 brazos. El brazo control sigue siendo cisplatino monodroga, brazo experimental, cisplatino con topotecan, ambos trisemanal, y se incluía en el diseño de este estudio un tercer brazo con MPAC. Sin embargo, para fines de análisis de resultados de este ensayo no fueron publicados, ya que se detuvo el reclutamiento en este tercer brazo debido a que se presentaron 4 muertes relacionadas al tratamiento, por lo que las comparaciones y resultados a lo largo de esta presentación de este ensayo solamente son entre estos 2 brazos. El objetivo de este ensayo primario fue demostrar su beneficio en el brazo experimental de cisplatino con topotecan en cuanto a supervivencia libre de progresión, supervivencia global y tasa de respuesta. Y en su objetivo secundario, reportar la toxicidad y nuevamente vuelven a incluir ya la calidad de vida. Característica de esos pacientes, pues vemos como ya incluso en este ensayo ya más de la mitad de los pacientes, tomando en cuenta la temporalidad de este ensayo en el 2005, ya recibieron quimiorradiación, hasta un 58%. Pacientes muy bien seleccionados y pues ya eso también es algo que se observa muy frecuente, la cantidad de pacientes que son metastásicos de novo, un 12%, la mayoría son recurrentes. Se observó en este ensayo una superioridad del brazo experimental, es decir, cisplatino topotecan, de 4.6 versus 2.9 meses, con una reducción del riesgo del 24%, con significancia estadística. Y este es el primer ensayo que nos demuestra que la supervivencia libre de progresión del brazo experimental se correlaciona, o se asocia, mejor dicho, a un beneficio de supervivencia global, misma reducción del riesgo del 24% y con significancia estadística, con un beneficio absoluto en meses de 2.9 meses. Pues hasta ahorita todo bien. Parecería que este fuera el esquema predilecto. Ahorita vamos a ver por qué no lo es. Algo importante también de este ensayo, el análisis de subgrupos que se hizo. Si ya hemos bien comentado que tiene mucho que ver el impacto en supervivencia global si el paciente ha recibido quimioterapia previa o no, ellos subdividieron los pacientes, círculos, básicamente los pacientes que han recibido quimiorradiación, y con el signo de más o la crucecita los pacientes que no han recibido quimiorradiación. Y ya lo de línea continua o discontinua es si es monodroga o doblete, respectivamente. Entonces, cuando el paciente utilizó el doblete cisplatino topotecan y no había recibido quimioterapia previa en la radiación, este paciente tuvo el beneficio de una supervivencia global, se incrementó de los 9.8 meses que les había comentado hasta 15.4 meses. Fue su grupo más beneficiado. E incluso los pacientes naives a quimioterapia en cisplatino monodroga, vemos como la supervivencia fue mucho mayor, en 8.8 meses. Tasas de respuesta entre los pacientes del brazo experimental fue del 26% versus el 13%. Y otra cosa importante aquí fue el intervalo libre de enfermedad, es decir, el tiempo que transcurrió del diagnóstico a la recurrencia. Podemos observar que una relación inversamente proporcional a mayor tiempo de recurrencia, menor riesgo relativo de progresión y de muerte, teniendo su meseta a más de los 30 meses, como podemos ver aquí los riesgos relativos.
Entonces, estos investigadores del GOG 179 pusieron de manera arbitraria un punto de corte de más o menos 16 meses y nuevamente lo que habíamos comentado en cuanto a las crucecitas y los círculos. Más de 16 meses lo demostraban con círculo y crucecitas menos de 16 meses. Y ya lo de la línea continua y descontinua es para monodroga y combinación cisplatino-topotecan. Esos pacientes, la combinación y que recurrieron posterior a 16 meses del inicio del diagnóstico a la recurrencia, tuvieron un beneficio en supervivencia global muy similar, aproximadamente en la mediana aquí, a los 15 meses. En cuanto a los efectos adversos, este esquema pues parece que lo tiene todo, ¿no? Sin embargo, como podremos observar, fue un esquema muy tóxico con superioridad en mielosupresión contra el esquema de cisplatino monoterapia, un mayor porcentaje de infección, más tóxico en cuanto a gastrointestinal y algunos pacientes no se palió bien el dolor. Entonces, a pesar de este esquema tóxico, pues no hubo impacto en la calidad de vida, como se puede ver en estas escalas que se aplicaron, el FACT-TG, que es una escala general para pacientes con cáncer, y esta subescala de cervix o de cáncer cervical, donde tampoco hubo diferencia significativa. Se concluye pues que el cisplatino topotecan representa hasta ahorita el primer ensayo, como ya les adelantaba, que demuestra ventaja en supervivencia global. Sin embargo, lo hizo a expensas de una toxicidad muy importante, la neutropenia 70 versus 1.4% y fiebre neutropénica 18 versus 1.4%, por lo que ellos increpan en la necesidad de otros regímenes. Pero este ensayo pues sirvió también porque el análisis de su grupo ya comentados para los pacientes con quimiorradiación previa y el tiempo de la recurrencia. Entonces, de lo que llevamos hasta ahorita, ¿cuál parece ser el mejor esquema de combinación de quimioterapia? Una comparación indirecta de los tres ensayos presentados, el 110, el 169 y 179. Podemos que el primero, pues sí nos brindó beneficio en tasa de respuesta y supervivencia libre de progresión, pero no lo hizo en supervivencia global. La calidad de vida no la reportaron y fue un esquema tóxico. El segundo ensayo, cisplatino-paclitaxel, mostró beneficio en tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión, no en supervivencia global, nos mostró la calidad de vida y es un esquema hasta cierto punto relativamente menos tóxico y más tolerado. Y el 179, con la combinación topotecan-cisplatino, fue el ensayo que cumplió esos 4 objetivos, sin embargo, como vimos, fue un esquema muy tóxico. Y tratando de responder a esta pregunta, ya no indirecta, se desarrolló el ensayo GOG 204, publicado en el 2009. Aquí, mismos criterios de inclusión, sin embargo, remarco en negritas que estos pacientes fueron con un estado funcional mejor a los anteriores, 0 o 1. Y aquí se aleatorizaron 4 brazos. El brazo control es el cisplatino-paclitaxel, mismas dosis del GOG 169, y los 3 brazos experimentales, una combinación de minorelvina y cisplatino, el brazo 3 Hemsert con cisplatino y el brazo 4, el del 179, topotecan cisplatino. Al ser estos 3 los brazos experimentales, el objetivo primario era demostrar que alguno de ellos fuera superior en términos de supervivencia global, tasa de respuesta, los mismos objetivos que hemos ido comentando. Importante comentar que en este ensayo ya una mayor proporción de pacientes que los anteriores habían recibido quimioterapia radiosensibilizante, 3/4 partes de ellos. Entonces, como ya mencionaba, estos fueron los objetivos primarios y secundarios respectivamente. Sin embargo, este ensayo fue detenido en el análisis intermedio, el cual ocurrió cuando se llevaron 232 eventos. Al hacer análisis intermedio, se observó que se cruzó el análisis de futilidad preespecificado. Es decir, a estos eventos observados, ellos esperaban que alguno de los brazos experimentales tuviera una reducción del riesgo en supervivencia global del 33% con significancia estadística. Y como podemos ver aquí, la línea roja es la combinación de cisplatino-paclitaxel y azul, gris y amarillo, las otras mencionadas previamente, pues a los 232 eventos, pues como su nombre lo dice, cruzó el análisis de futilidad, es decir, seguir observando a esos pacientes en la línea del tiempo no iba a brindar un beneficio en el objetivo primario, por lo cual se detuvo y se demostró que ninguno de ellos era superior al brazo control. Hasta este momento lo que se tenía reportado de supervivencia global para la combinación de paclitaxel-cisplatino, era de 12.8 meses versus las que podemos observar para otros esquemas, y también era el esquema que hasta ese momento había alcanzado mejores tasas de respuesta. Análisis de su grupo importantes que mencionan en este ensayo es, pues, en el análisis multivariado, que los que se asociaron a mayor riesgo de muerte fue la raza afroamericana, un estado funcional mayor a 0, o sea, 1, que haya recibido, que la actividad tumoral que se quisiera paliar en este momento estuviera en una zona que haya sido previamente irradiada, fueron los que tuvieron mayor riesgo de muerte. Y en la parte B de este forest plot ponen también
lo del intervalo libre de la progresión, es decir, los pacientes que hayan sido diagnosticados y luego recurrido, el tiempo, como podemos ver, fue determinante, teniendo menor riesgo de muerte aquellos que recurrieron después de 24 o 30 meses y los de mayor riesgo, aquellos que recurren dentro de los primeros 12 meses, fueron los que aquí la mediana está por arriba de 1. Se concluye en este ensayo, pues, que es un avance significativo en definir la terapia óptima para el CA recurrente y avanzado, es decir, el mejor esquema no pudieron vencer los demás, cisplatina o paclitaxel. Y aparte nos arroja diferentes factores pronósticos, como lo es el estado funcional, la raza, el tiempo de la recurrencia y el hecho de haber recibido radioterapia previa o no. Y pues hasta ahorita, pues ya que sabemos qué esquema dar, podemos predecir la respuesta a ese tratamiento. Pues bueno, el doctor Moore en el 2009, mismo año que el GOG 204, trató de contestar esta pregunta con un análisis retrospectivo de los GOG previamente presentados. La N de este análisis retrospectivo fueron los 409 pacientes que obtuvieron respuesta en estos ensayos. Y se observó en análisis multivariado estos 5 factores pronósticos. La raza afroamericana, el hecho de que tenga un estado funcional mayor a 0, o sea, 1 o 2 en adelante, el sitio de la enfermedad, que fuera pélvica o fuera de pelvis, que haya recibido quimioterapia previa y si la recurrencia fue dentro de los primeros 12 meses. Esos factores pronósticos, al ser todos con el mismo peso estadístico, todos valen 1. Entonces, si el paciente que tenemos alguna enfermedad avanzada o recurrente, calculamos esto, podemos estratificarlos o sumarlos. Y si tenemos 0 o 1 puntos, es un paciente con bajo riesgo, 2 a 3 puntos, riesgo intermedio, y 4 o 5 puntos, un riesgo alto, como lo podemos ver en la tabla. Esto pues fue importante debido a que la estratificación se correlacionó de manera indirecta con el grado de respuesta, es decir, pacientes con bajo riesgo tuvieron una respuesta proyectada de 47%, el grupo intermedio de 31% y el grupo de alto riesgo de menos del 10%. Eso también fue significativo en cuanto a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Vemos cómo las curvas se separan, siendo superiores para los pacientes estratificados como de bajo riesgo. Entonces, pues ahorita llevamos al parecer ya sabemos qué esquema dar, ya sabemos cómo vamos a predecir la respuesta, pero para pacientes que han recibido, o sobre todo teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad, que los pacientes pueden o no coexistir con alguna obstrucción que las lleve a alguna lesión renal o la misma nefrotoxicidad del cisplatino, una opción que se ha buscado es la utilización del carboplatino, tomando en cuenta su perfil de toxicidad. Y este ensayo también, conocido ampliamente, un ensayo japonés, el JCOG 0505, con unos criterios de inclusión muy similares a los ya mencionados, solamente aquí la brecha de grupos de edad se amplió de los 20 a los 65 años. Y el brazo experimental, pues, fue cisplatino paclitaxel, el que hasta ahorita tenemos que ha sido el superior, y el brazo control, y el brazo experimental fue carboplatino con AUCD5 y paclitaxel a 135 miligramos metro cuadrado para 3 horas. Muy similar a lo que ya mencionamos o que vimos en clases previas en ovario. Básicamente el diseño de estudio, al menos en cuanto a la dosis y los agentes de quimioterapia, fue similar al GOG 158 de ovario. Este ensayo se quiso probar fue con una intención de no inferioridad, es decir, probar que el carboplatino con paclitaxel fuera no inferior a la combinación de cisplatino-paclitaxel, siempre y cuando el límite superior del hazard ratio fuera menor o igual a 1.29. Y el objetivo primario fue probar la no inferioridad en supervivencia global y los otros objetivos ya previamente mencionados. Características de estas poblaciones, y aquí lo remarco porque esto va a ser algo interesante para el análisis de ahorita de la supervivencia global, una mayor proporción de pacientes tuvieron enfermedad extrapélvica, aproximadamente el 60-64%. En cuanto a quimiorradiación, pues lo que hemos ya mencionado por la temporalidad, un poco más del 50% habían recibido cisplatino previamente en quimiorradiación. Y pues bueno, el objetivo primario de este ensayo se cumplió, ya que el HR, el límite superior, fue menor a 1.29 y la mediana se detuvo en paclitaxel cisplatino en 18.3 meses y carboplatino paclitaxel en 21.3 meses. Hasta ahorita las supervivencias globales más altas que hemos observado en esta presentación. Los autores también dentro de la discusión comentan que a lo alto de esto es por 2 principales motivos, porque se cuentan ya las líneas subsecuentes y también por el hecho de haber tenido mayor proporción de pacientes con enfermedad extrapélvica, que pues como ya hemos visto, los pacientes con enfermedad pélvica son los que responden menos.
Otros objetivos también se probó la no inferioridad del carboplatino paclitaxel en términos de supervivencia libre de progresión. Y muy importante el análisis de subgrupos de este forest plot. Básicamente, pues, en todos los subgrupos, bueno, en los que estoy subrayando aquí con el láser rojo, pues como tal y en general no hubo una tendencia clara a favorecer alguno de los dos. Por lo tanto, pues se puede encaminar hacia la no inferioridad. Sin embargo, cuando se observó si el paciente había recibido quimio-radioterapia previa con cisplatino o no, si el paciente era naive a quimioterapia, favorecía el esquema de paclitaxel con cisplatino, con una supervivencia global que se subía hasta 23.2 meses. Pero si el paciente había recibido quimioterapia previa con cisplatino, carboplatino paclitaxel, en ese sentido, tenía un espectro de supervivencia global mejor. Análisis de la toxicidad, pues vemos que obviamente el esquema de paclitaxel cisplatino probó tener mayor efecto de neutropenia febril, lesión renal y náusea y vómito. Y solamente el brazo experimental de carboplatino paclitaxel en cuanto a anemia y trombocitopenia fue superior. Tasas de respuesta muy similares. Entonces, con este ensayo, el japonés JCOG 0505 se cumple el objetivo primario de no inferioridad de carboplatino paclitaxel y pues no lo pone como una opción. Sin embargo, el cisplatino, según el análisis de su grupo de este ensayo, debe ser la elección en pacientes naive a platino. Y posteriormente una revisión sistemática de 17 ensayos clínicos, 7 de ellos con carboplatino paclitaxel, 9 con cisplatino paclitaxel y 1 donde incluyó ambos brazos, que es el mismo ensayo previamente comentado de Kitagawa. Este era un análisis intermedio, por eso es la fecha de 2012, el ensayo original o el análisis final fue publicado en 2015. Entonces, en este ensayo se observó que tanto la combinación de carboplatino paclitaxel como cisplatino paclitaxel alcanzaban tasas de respuesta similares. Sí fue con significancia estadística superior la combinación de los esquemas o de los ensayos donde se publicaban con cisplatino, con una supervivencia libre de progresión de 6.9 versus 5 meses. Sin embargo, esto no se tradujo a un impacto mayor en supervivencia global, como podemos ver aquí, no fue significativo. Y los mismos efectos tóxicos mencionados en el ensayo anterior. Por lo tanto, el carboplatino paclitaxel se posiciona como una alternativa atractiva y válida, tomando el contexto paliativo de la quimioterapia y el marco pronóstico que hemos observado en estos pacientes en términos de supervivencia global. Por lo que un régimen efectivo y con mínima toxicidad parece una mejor opción. Sin embargo, debilidades de este ensayo, pues obviamente que fue un análisis retrospectivo y pues lo que hemos mencionado, tiene mucho peso para este tipo de pacientes si se analiza o no el impacto en la calidad de vida. Entonces, en resumen, hasta ahorita, el mejor esquema aparentemente es cisplatino paclitaxel por el brazo 1 del GOG 204. Tenemos la manera de algunos factores predictores de respuesta y pronósticos a la quimioterapia por Moore 2009. Y tenemos que el carboplatino podría ser una opción a cisplatino. Sin embargo, ¿es el máximo beneficio que podemos obtener de la terapia sistémica o hay otras opciones además de la quimioterapia? Y esto, pues para responderlo, nos volteamos al tiempo a principios de este milenio, en 2000, cuando Hanahan en la revista Cell publica los hallmarks del cáncer, en el cual pues se empiezan a explorar otras formas de atacar a enfermedades oncológicas. Y en ese sentido se empieza a observar en ensayos fase 1 y fase 2 que las oncoproteínas del virus del papiloma humano E6 y E7, que además de sus ya conocidos papeles de inhibir al P53 y a la proteína retinoblastoma respectivamente, tienen un papel importante en cuanto al switch angiogénico, ya que inhiben a proteínas que inhiben la angiogénesis. La oncoproteína 6 causa una sobreexpresión del factor de crecimiento vascular endotelial, que pues como ya sabemos, al unirse a las células endoteliales estimula la angiogénesis, produce un estado proinflamatorio con una sobreproducción de interleucina 8 que lleva a una cascada de producir más factor de crecimiento vascular endotelial, además de que la oncoproteína E7 se asocia también a una sobreproducción del factor inducible por hipoxia, el cual genera un estado falso de hipoxia y mismos eventos aquí mencionados en este láser. Y pues la base para utilizar antiangiogénicos, tenemos un fase 2, el GOG 227C, en el cual se utilizó bevacizumab como monoterapia en 50 pacientes con CACU persistente o recurrente, observando supervivencia libre de progresión de 3.4 meses y supervivencia global de 7.2 meses. Por lo tanto, se desarrolló un ensayo fase 3, el cual se publicó en el 2014 del Dr. Tewari, y hasta ahorita es pues el ensayo fase 3 con análisis finales más importantes que tenemos.
Este ensayo reclutó pacientes del 2009 al 2012 con mismos criterios de inclusión, vírgenes de tratamiento sistémico, siempre y cuando habían recibido solamente quimioterapia en la quimiorradiación. Y muy interesante el diseño de este ensayo. Fue un ensayo factorial 2x2 con 2 brazos de quimioterapia, el brazo 1 y el brazo 3. El brazo 1, pues el que ya conocemos. Aquí ya fue la primera vez que ponen el paclitaxel junto con el cisplatino a una opción de 175 para 3 horas o 135 gramos. El brazo 3, el otro esquema de quimioterapia, es un esquema libre de cisplatino, una combinación de paclitaxel topotecan con base en resultados de fase 2, donde probó sinergismo con esos 2 agentes de quimioterapia. Y los grupos 2 y 4 son los mismos que los brazos anteriores, pero se les agregó el antiangiogénico bevacizumab a 15 miligramos kilo. Todos estos esquemas fueron con una dosificación trisemanal. El objetivo fue probar que la combinación de quimioterapia con antiangiogénico, es decir, el brazo 2 o el brazo 4, eran superiores en términos de supervivencia global al brazo 1 y brazo 3, es decir, los esquemas con pura quimioterapia. También se valoró la toxicidad de los esquemas donde se incluyó cuál era más tóxico y objetivos secundarios, la supervivencia libre de progresión y las tasas de respuesta. Las características de las poblaciones, pacientes muy bien seleccionados, el estado de la enfermedad, la mayoría siempre son recurrentes, hasta en el 60 y 80, casi 70%, y por la temporalidad ya 3/4 partes de los pacientes han recibido quimioterapia previa. Y pues es congruente con la recurrencia, 73, 75% aproximadamente. Se observó en el objetivo primario que sí, la combinación de quimioterapia con antiangiogénico, independientemente de qué esquema de quimioterapia, fue superior ver que la quimioterapia sola en supervivencia global, con un beneficio absoluto de aproximadamente 3.6 meses, con una reducción del riesgo del 29% con significancia estadística. Esto a una mediana de seguimiento de 20 meses. En promedio, los pacientes con el brazo experimental recibieron 7 ciclos de quimioterapia más antiangiogénico y el brazo control solamente recibió 6. Muy importante comentar que en el diseño de este ensayo, cuando el paciente tenía una toxicidad asociada al cisplatino, al paclitaxel, se suspendía todo, también el bevacizumab. Y eso es importante por el ensayo que comentaremos más adelante. Pero bueno, la combinación de quimioterapia con antiangiogénico fue superior en este ensayo del GOG 240. En cuanto a los otros objetivos del secundario de supervivencia libre de progresión, también la combinación de quimioterapia con antiangiogénico fue superior, con un beneficio absoluto en meses de aproximadamente 2.4 meses y una reducción del riesgo del 33% con significancia estadística. Y cuando se observó las tasas de respuesta, la combinación de quimioterapia con bevacizumab se incrementó del 36 al 48%, es decir, un 35% también con significancia estadística. Ya después analizaron los subgrupos en cuanto a la combinación de quimioterapias con el antiangiogénico. Del lado izquierdo, Kaplan-Meier de cisplatino con cisplatino, paclitaxel y bevacizumab. Y del lado derecho, cisplatino, paclitaxel, topotecan, paclitaxel, bevacizumab. Y para el primero de ellos, en la combinación de cisplatino, paclitaxel o el esquema de cisplatino, la supervivencia global fue superior y lo hizo con significancia estadística, mientras que en la combinación de quimioterapia libre del platino con bevacizumab fue superior, pero no fue significativo, solamente fue con tendencia. En cuanto a tasa de respuesta, se incrementó en ambos brazos, independientemente de qué esquema de quimioterapia se haya implementado. Los análisis de su grupo en este forest plot, muy interesante cómo se probó básicamente una superioridad o tendencia hacia la superioridad del brazo experimental, que son los brazos donde se incluyó el bevacizumab, que fue el brazo 2 y el brazo 4. Incluso fue significativo en aquellos subgrupos de pacientes que previamente sabíamos que no respondían a la quimioterapia según los criterios de Moore, en pacientes que hayan recibido radioterapia previa, en pacientes que hayan recibido quimioterapia previa, en pacientes, la histología hasta este momento no había saltado como un factor pronóstico predictivo, la enfermedad pélvica y la raza. También estos pacientes respondieron, por lo cual este ensayo pues lo posicionó a estos esquemas ya lo veremos más adelante. Y también cuando se analizó la combinación, las combinaciones de quimioterapia, independientemente si tuvieran levacizumab o no, la combinación de cisplatino paclitaxel se mostró superior versus topotecan paclitaxel con significancia estadística en supervivencia libre de progresión. Sin embargo, no fue así en supervivencia global. Fue superior, pero solamente con tendencia. Y la toxicidad, que también fue parte del análisis primario de este ensayo, de los objetivos primarios, fue que obviamente el esquema de toxicidad de clase observada con el antiangiogénico hubo una mayor
porcentaje de pacientes que presentaron presencia de fístulas, 6% versus menos de 1, cualquier fístula, y las más frecuentes fueron fístulas gastrointestinales y genitourinarias. En cuanto a la hipertensión, una mayor proporción de pacientes presentó hipertensión grado 2 o mayor, sin embargo, esta no repercutió en suspensión de tratamiento, y hasta un 8% presentó algún evento de tromboembólico. En este ensayo no se presentaron de manera frecuente y rara asociados al antibiogénico sangrados. Entonces se concluye con el ensayo GOG 240, pues que se cumple el objetivo primario, es decir, en los regímenes donde se adiciona la quimioterapia a bevacizumab hubo una mayor supervivencia global. Y pues el impacto que podemos observar es que fue benéfico en subgrupos pronósticos donde antes no teníamos tan buena respuesta con pura quimioterapia, como la enfermedad pélvica, la raza afroamericana y el uso previo de cisplatino. Obviamente fue un esquema más tóxico y pues el brazo control de quimioterapia, que es el que hemos utilizado según el esquema el ensayo G204, perdón, pues fue similar a lo que ya antes conocíamos, es decir, no decepcionó en cuanto a su performance. Pero pues como ya lo vimos en ensayos anteriores, el japonés carboplatin paclitaxel es una opción. Tenemos evidencia para sustentar que carboplatin paclitaxel con antiangiogénico es una opción. Bueno, pues presento aquí los resultados de este ensayo Cecilia, que es un fase 2. Es un ensayo con colaboración de autores tanto sudamericanos como centroamericanos en Europa y en África, Sudáfrica. Entonces, son pacientes es un fase 2, es el diseño de este ensayo, solamente tenemos un brazo, por lo tanto, y mismas histologías. Aquí les que utilizar, pues nada más se cambia el cisplatino por carboplatin y mismas dosis de los otros medicamentos ya mencionados. Sin embargo, al ser un fase 2, los objetivos van a ser diferentes a los fase 3, evidentemente. Aquí, de hecho, ellos ponen como primer objetivo la seguridad en relación al desarrollo no de fístulas, tomando en cuenta que los pacientes presentados en el ensayo anterior, que fue el GOG 204, presentaron un porcentaje de fístulas más alto con respecto a otras entidades donde hemos utilizado bevacizumab, como en cáncer de colon principalmente. Es decir, en el cáncer cervicotuberino se observaron más fístulas. Este fase 2 se diseñó con, valga la redundancia, con un diseño de seleccionar un mejor paciente, es decir, excluyeron pacientes que tuvieran compromiso recto, vejiga, que hayan recibido radioterapia con cobalto 60, que hayan tenido antecedente de fístula, perforación o que hayan sido con una resección intestinal menos a 6 meses y que la quimioterapia haya sido un tiempo menor a 3 meses. Algo que pues distaba mucho de los ensayos anteriores porque todos permitían quimioradiación y mínimo 6 semanas para incluirlos. Aquí ya lo alargaron. Todo esto contra tratar de disminuir el riesgo de fístulas. Otros objetivos en este ensayo fue observar la supervivencia libre de progresión, supervivencia global y tasa de respuesta, pero pues al ser un fase 2, no hay brazo comparador. Entonces, pues, las características de las poblaciones, bueno, de la población, en este caso, más del 50% había recibido quimioterapia previa. Y aquí, pues, algo que también es importante mencionar, que si bien trataron de seleccionar mejor a los pacientes, una mayor proporción de pacientes en este ensayo tuvo enfermedad persistente. Si recordarán, el 70% son recurrencias, 12% aproximadamente del 15% son enfermedad metastásica de nuevo y el restante, otro 15%, es enfermedad persistente. Aquí fue un porcentaje mayor. Eso tiene significancia para los análisis que presentaremos posteriormente. Y ya pues los resultados de este ensayo fue que hasta un 11.3% de los pacientes presentaron algún evento de interés, siendo alguna perforación gastrointestinal o un evento de fístula. La fistulización más frecuente fue genitourinaria y una fístula genitourinaria vaginal. Y la temporalidad del desarrollo de las fístulas, la mayoría se presentaron en un tiempo del inicio del tratamiento a los 0 a los 6 meses. La supervivencia libre de progresión y supervivencia libre de supervivencia global documentadas en este ensayo fase 2 en Cecilia para el carboplatin paclitaxel bevacizumab fue de 10.9 meses y la supervivencia global fue de 25 meses. La tasa de respuesta objetiva observada con esta combinación fue del 61%. Y pues hasta este momento, pues también nos avala el uso de carboplatin paclitaxel en combinación con antiangiogénico en cáncer cervicotuberino avanzado, sin incrementar de manera importante la incidencia de fístulas. Sin embargo, a pesar de que trataron de cuidar o seleccionar mejor al paciente, el hecho de haber tenido un 21% de enfermedad persistente no lo disminuyó tanto como ellos lo hipotetizaban. Y pues básicamente, pues no se recuerda aquí los ensayos del GCOG 0505, donde el triplete a base de cisplatino en pacientes vírgenes a platino tiende a ser superior. Y pues también una debilidad de estos ensayos que es fase 2. Y pues bueno, como resumen, hasta ahorita de lo que llevamos,
que nos sugieren las guías norteamericanas, pues el esquema preferido con categoría 1 es la combinación de cisplatino, paclitaxel y bevacizumab, como lo mencionamos en el ensayo GOG 240, y como una opción categoría 2A preferida, carboplatino, paclitaxel y bevacizumab con base al resultado del ensayo Cecilia fase 2. Otras opciones o otros regímenes, todos ellos, bueno, el único categoría 1 es pues, lo que implementamos en nuestro medio, debido a que no tenemos antiogénico aprobado, al menos en nuestra institución para esta entidad. Es cisplatino paclitaxel, por los ensayos ya mencionados, carboplatino paclitaxel por el ensayo japonés, para pacientes que, tomando en cuenta el análisis de su grupo, para pacientes que ya hayan recibido platino como previamente en la quimiorradiación, tomando lo del análisis de su grupo, y otros como el topotecan paclitaxel bevacizumab, categoría 1 por el brazo 4 del GOG 240, y los otros también que podemos ver acá abajo. Otros posibles agentes en monodroga, cisplatino, carboplatino y paclitaxel, todos ellos sustentados por fase 2. Y pues las guías europeas siempre prácticas, solamente en este algoritmo nos marcan que la enfermedad metastásica, enfermedad avanzada 4B, la combinación de quimioterapia de bevacizumab. ¿Y qué tenemos para el paciente nos progresa a nuestra mejor primera línea? Es decir, según el ensayo fase 3 GOG 240, después de la primera línea tenemos una supervivencia libre de progresión de 8 meses, tomando en cuenta que son mujeres jóvenes y sintomáticas y el contexto paliativo de la enfermedad, pues surge como una opción médica aún sin respuesta las líneas subsecuentes. Existen múltiples agentes, todos ellos probados en fase 2 como monodroga. Sin embargo, como podemos ver en esta tabla, las respuestas son bajas, poco duraderas, y realmente no existe beneficio cuando se compara la supervivencia global versus mejores cuidados de soporte. Por lo tanto, como veremos a continuación, no hay un tratamiento estándar para líneas subsecuentes, al menos con quimioterapia. Y en este análisis retrospectivo del Hospital Royal Marsden, bueno, pues estos autores nos comparten su experiencia en su hospital, básicamente con la intención de establecer qué tipo de segunda línea utilizan en su centro y en su objetivo primario y objetivos secundarios, observar la tasa de respuesta, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global con los agentes de quimioterapia que ellos utilizan. En este análisis retrospectivo de 75 pacientes, 53, es decir, un 70% recibieron alguna segunda línea, la mayoría con histología escamosa, la mediana edad fue de 44 años y la primera línea basada en platino, hasta 86% de los pacientes recibieron este tratamiento. Se observó en ese análisis retrospectivo publicado en 2016 que el esquema mayormente utilizado en líneas subsecuentes fue paclitaxel semanal, con tasas de respuesta relativamente muy bajas y con un control de la enfermedad o enfermedad estable hasta un 50%. El segundo esquema fue una combinación de carboplatino-paclitaxel. En tercero, los pacientes se enrolaron o se enlistaron a ensayos clínicos con agentes de terapia dirigida. El cuarto esquema eran esquemas basados en docetaxel sin gemcitabina o capecitabina, seguido topotecan y gemcitabina. Sin embargo, tasas de respuesta y pues fueron muy pocos pacientes que recibieron cada uno de esos esquemas de quimioterapia con tasas de respuesta muy oscilantes entre el 5 y menos del 30%. Cuando se analizó la supervivencia libre de progresión y supervivencia global de los pacientes que recibieron segunda línea, pues realmente es muy pobre. Es un 3.2 meses a la progresión y una supervivencia global de 9.3 meses. Y nuevamente aquí, en análisis de subgrupos, podemos observar que también el tiempo que tarda en progresar el paciente en la primera línea es determinante para el impacto en supervivencia global. Y como lo dividen en estas líneas de curvas de Kaplan-Meier, cuando los pacientes nos progresan a la primera línea dentro de los primeros 6 meses versus cuando nos progresan posterior a los 6 meses, hay una reducción del riesgo de muerte del 75%. Obviamente a estos pacientes les va mucho peor. Pues nos concluye este análisis retrospectivo del Royal Marsden que una gran proporción de pacientes por sí en primera línea. Sin embargo, pues hay una necesidad clínica urgente para opciones terapéuticas efectivas y nos plantea como opción el rol de la inmunoterapia, como ya lo hemos observado en diferentes patologías. Cuando la quimioterapia y terapia dirigida llegan a un tope, es algo que se está estudiando mucho ahorita, recientemente. Entonces, la inmunoterapia, básicamente basado en que se han observado que tanto los pacientes con neoplasia intraepitelial o los pacientes con ya un carcinoma de cervix escamoso tienen una expresión de PDL1 desde el 95 en neoplasia intraepitelial y un 51%. Y pues la ya conocida mecanismo de acción de los medicamentos inhibidores de punto de control, que al inhibir o al bloquear la vía de PD1 con su ligando PDL1,
nos mejora la actividad del sistema inmune a nivel central o tumoral. Y pues para esto presento este ensayo fase 2, el brazo del Keynote 158. Pues este ensayo también ya múltiples veces mencionado, es un ensayo abierto e internacional en el cual tiene múltiples brazos y básicamente se incluyeron a diferentes neoplasias en cada uno de esos brazos que hayan progresado a su mejor primera línea. Y aquí se presentan en este JCO 2019 el brazo fase 2 de los pacientes con cáncer cervicuterino. Fueron 98 pacientes, todos mayores de 18 años, todos con un CASU previamente tratado, con un muy buen estado funcional, que tuvieran enfermedad medible por RECIST y que tuvieran muestra de tejido para determinar el estado de PL1. El estado de PL1 se determinó por inmunohistoquímica por la cepa 22C3 y se consideró positivo si el Combined Proportion Score o el CPS fue mayor a 1. Aquí, pues en fase 2, un solo brazo. O sea, los pacientes recibieron pembrolizumab topado a 200 miligramos con un esquema trisemanal durante 2 años. Y esos pacientes, la mediana edad fue 44 años, la mayoría con ECOG1, el 35% tenían ECOG0, la mayoría fueron enfermedades metastásicas de inicio, 93%, 83%, como veremos adelante, tenían PL1 positivo, la mayoría de las citologías era escamoso y hasta un 80% habían recibido más de 2 líneas previas. Esto es importante. El objetivo fue observar la tasa de respuesta, la duración de la misma y supervivencia libre de progresión y enfermedad como objetivos secundarios. Y esta tabla pues es para reportar los resultados. Muy interesante como la población total, 98 que se incluyeron, se analizaron y solamente 82 tuvieron PL1 positivo. Y esos 82, 77%, pues casi 90% habían sido previamente tratadas con más de una línea basada en platino. Se observó que la tasa de respuesta fue del 14.6% para los pacientes PL1 positivo y para pacientes que hayan incluso previamente tratados, pues no variaba mucho. La tasa de control de la enfermedad fue también muy similar, independientemente si el paciente era naive o había recibido líneas previas, arriba del 30%. La mediana de edad, pues decepcionó, como ya lo sabemos, el inicio de la inmunoterapia no es inmediato, más o menos a los 2 meses, y la mediana de duración de la respuesta para los pacientes que alcanzaron un grado de respuesta no es alcanzada, con más del 80, o aproximadamente el 80% teniendo la respuesta durando más de 12 meses. Es lo importante, lo que recalcan los autores de este ensayo. Se presenta también la supervivencia libre de progresión de 2.1 meses y la supervivencia global, pues 9.4 meses. Pero esto, pues como yo les digo, es lo global. Obviamente, si se hace una subdivisión en los pacientes que tienen respuesta, esta pues va a ser mucho mayor. En cuanto a los efectos adversos, pues la toxicidad de clase, hasta un 20% de los pacientes presentaron cualquier grado de hipo o hipertiroidismo, y el otro efecto adverso seguido más frecuente fue la reacción a la infusión. Los más severos, hepatitis, reacciones dérmicas o una insuficiencia adrenal, fueron realmente infrecuentes. Y se concluye con esta fase 2 que el pembrolizumab es pues efectivo en pacientes con CASU previamente multitratados, tomando en cuenta que hasta un 80% recibieron 2 líneas previas. Sin embargo, la importancia de la positividad del PL1 por el CPS. La tasa de respuesta observada aquí fue de 12%, una respuesta duradera, como ya lo observamos en la tabla de los resultados, y con una toxicidad aceptable, ya que solamente menos del 5% de los pacientes suspendió el tratamiento por un efecto adverso relacionado. Y esto es lo que nos recomiendan hasta este momento las guías norteamericanas. A segunda línea, con base a resultados del Keynote 158, el esquema preferido sería el pembrolizumab para pacientes PL1 positivos, y el resto de los agentes de quimioterapia o agentes en monoterapia, todos son categoría 2B. Las guías europeas pues nos comentan también que debido a las tasas de respuesta bajas y la duración corta de las mismas, no tienen ninguna recomendación hacia qué esquema es el más efectivo en líneas subsecuentes. Nos ponen una tabla aquí muy similar a la que vimos en el Royal Marsden. Y por último, pues, ¿qué tenemos ongoing? Actualmente se presentaron resultados, pues, son abstract la mayoría, no pude tener acceso a los ensayos o análisis de esos ensayos, pero en primera línea, algo muy interesante, la combinación ya de quimioterapia, ya bajando la de segunda línea a primera línea, en combinación con quimioterapia platino, siendo carbo o cisplatino, paclitaxel con sin bevacizumab. Se prevé que ensayos intermedios, en análisis intermedio o ensayos se vean en el siguiente año. Y en segunda línea, una combinación de medicamentos interesante. Bueno, el primero de ellos es tisotumab vedotina. Es básicamente una combinación de anticuerpo, droga que va dirigido contra el factor tisular. Es el mismo que está implicado en la cascada de la coagulación. Bueno, pues en este ensayo, el InnovaTV está tratando de probar
efectividad de este medicamento en líneas subsecuentes, con tasa de respuesta prometedoras del 20%, potencialmente resultados del siguiente año también, 2021, y también en segunda línea, la combinación de nuevos agentes anti-PD1 y anti-CTLA4 con el balstilimab y saliflimab, perdón. También con resultados de tasa de respuesta prometedoras incrementándose hasta casi 40% cuando se combinan estos dos inhibidores de punto de control. Pero pues bueno, a esperar resultados del siguiente año. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gustavo. Muy interesante la revisión en la línea de tiempo de cómo se llegó al tratamiento, pues que se considera actualmente la opción preferida para esta enfermedad. No sé si alguien quiera comentar algo. Hola, buenas noches a todos. Buenas Hola, noches, doctor. doctor Matías. Hola. Felicitarte por tu exposición, gracias, muy buena. Y bueno, no sé, tengo dos preguntas que en lo que tú leíste, no sé si se soluciona o va mucho también de la experiencia del oncólogo que la esté tratando. Una de esas preguntas es si hay algún panorama en el que el paciente pudiera dejarse en vigilancia. Y me refiero principalmente, por ejemplo, a pacientes metastásicos que sean totalmente asintomáticos y, bueno, que sí se evidencia como tal la metástasis. O a la viceversa, por ejemplo, pacientes que tengan un MUR de alto riesgo, donde el pronóstico es de por sí muy malo, si realmente ameritaría tratamiento con quimioterapia. O sea, esa sería una cuestión. Si hay algún panorama en el que se pudiera obviar la quimioterapia o el tratamiento, mejor dicho, para este tipo de pacientes. Y la segunda pregunta que tenía, y que a mí en lo personal siempre he tenido problema con esa situación, es sobre el número de ciclos a dar. En muchas enfermedades metastásicas, pues en algunas sí está bien especificado cuántos ciclos, en algunas otras se menciona que hasta progresión o toxicidad limitante de dosis. En este caso, pues los principales estudios que llevan pues el pivotal, pues es el 240 y el 204, ¿no? Se menciona que, sobre todo, por ejemplo, en el de bevacizumab, en el 240, que prácticamente era hasta progresión o toxicidad limitante, mientras que en el otro, en el de 204, se mencionaba que era alrededor de 6 y ya después, si había tenido buena respuesta, pues pudiera seguirle dando. No sé si aquí pudiera aplicarse lo de otras neoplasias, por ejemplo, bueno, pero en general la mediana de ambos estudios era 6 ciclos y ya después ya no darle más. Entonces, no sé si hayas leído o alguien del auditorio sepa si con 6 está bien o si con más ciclos, si ha tenido buena respuesta, valdría y con una toxicidad aceptable, pudiera ser dejarse el medicamento, o por ejemplo en el caso de del GOG 240, dejar el mantenimiento con bevacizumab pudiera ser una opción, o limitarse a los ciclos que es la quimioterapia. Entonces esas serían las dos preguntas que yo tuviera. Cierto. Buenas noches. Contestando la segunda pregunta, que es la que tengo más fresca, y antes que me olvide la respuesta, sí me llamó la atención el diseño de los estudios. La mayoría, como comentan, era hasta progresión, o sea, principalmente el 240, hasta progresión o toxicidad inaceptable, y como ya mencionó, 6 ciclos quimioterapia y 7 ciclos la combinación de bevacizumab. Y ahí sí hice énfasis en que una vez que tenía toxicidad, se suspendía incluso el bevacizumab en el 240. Y el Cecilia, ahí sí se me fue mencionarlo, pero dije, esto lo voy a mencionar más adelante, ya no lo dije. En el Cecilia, que es el fase 2, carboplatin, paclitaxel y bevacizumab, ellos sí, los autores comentan que a diferencia del GOG 240, si alcanzaba algún grado de respuesta del paciente, se podía dejar en mantenimiento al bevacizumab. Por eso la diferencia en cuanto a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global reportadas, que aquí fueron mucho mayores. Fue, si no mal recuerdo, el PFS fue de 10 meses y la supervivencia global fue hasta 25 meses. Entonces, pudiera ser una opción. No lo veo descabellado. Si el paciente nos alcanza una respuesta objetiva a los 6 meses, continuar el mantenimiento con bevacizumab con base al resultado del Cecilia. No lo sé, el cisplatino paclitaxel pudiera ser una opción, aunque la evidencia no lo diga, porque el ensayo no tuvo ese diseño. Eso en cuanto a la segunda pregunta. Y la primera, que se desglosa entre el paciente asintomático y dejarlo en vigilancia y el que tiene muchos síntomas,
pues yo creo que también se puede contestar, bueno, yo lo trataría de ver con ya más el estado funcional. Si el paciente tiene pues muchos síntomas y incluso los ensayos, no recuerdo específicamente cuál, de los GOG, si el paciente tiene un pronóstico de vida menor a 3 meses, pues de plano ese paciente no es candidato a recibir tratamiento sistémico. Y la primera pregunta del paciente asintomático que tiene enfermedad a distancia o pélvica con recurrencia, pues yo creo que se contestaría viendo el impacto en la calidad de vida, que esto sí es importante y lo mencionan los autores a lo largo de los ensayos. Si vamos a causar mayor impacto en la calidad de vida con la quimioterapia y el paciente no tiene síntomas a paliar, yo considero con lo revisado hasta el día de hoy, que sería buena opción dejarlo en vigilancia. Y pues es parte de lo que hemos implementado, al menos en nuestro centro, cuando el paciente tiene recurrencia y ya vimos que no es la mayoría de los pacientes con enfermedad avanzada, bueno, van a ser recurrentes, como lo vimos, y no tiene síntomas y no fue candidato a tratamiento locorregional, la vigilancia, hay pacientes que superan la mediana de supervivencia global de 9 meses y han estado asintomáticos por más de un año, que es lo que yo he visto, al menos en el centro. No sé si contesté sus preguntas, doctor. Anita, ¿puedo hablar? Sí, claro. Adelante, doctor. No se escuchó. No sé, doctor Moya, ¿tiene cerrado su micrófono? A No sé ver, por qué. ¿ahí ya me escuchas, Anita? Ahí ya lo escucho. Ok, bueno. Perdón, decía yo que, bueno, felicité al ponente, creo que estuvo bastante bien. Y mi comentario va en el sentido de que estamos ante una enfermedad muy compleja cuando no se llega a controlar, ya sea con cirugía en etapas tempranas o con quimio-radio en etapas más avanzadas. Porque en estos tipos de pacientes podremos tener una gran variedad de escenarios. Uno de ellos podría ser la persistencia tumoral. ¿Dónde persiste? ¿En qué sitio? Número 2, si hablamos de una verdadera recurrencia, yo dividiría este grupo de pacientes en 3. Una recurrencia locorregional, solamente una recurrencia metastásica solamente, y el tercer grupo sería una combinación de estas 3. Si nosotros hablamos de los diferentes esquemas de quimioterapia, bueno, no voy a poner a discutir con ustedes porque no es el punto, pero creo que el platino sigue siendo punto base. Y en mi opinión, considero que todo va a depender de qué es lo que se pretenda con este tipo de tratamiento, con una quimioterapia que yo le llamaría quizá de rescate. ¿Por qué? Porque la posibilidad de controlar la enfermedad definitivamente ya se nos escapó. Y esto va a depender mucho de la carga tumoral que tenga la paciente. Si tienen un sitio o 2 sitios, en fin. Esto es muy importante. Y la otra cosa es, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestro tratamiento? ¿Realmente vamos a poder controlar la enfermedad? ¿O solamente vamos a paliar síntomas? ¿Cuáles son estos síntomas? De ahí que me parecía interesante lo que hacía o lo que observaba el doctor Macías en cuanto a cuántos ciclos dar. Yo estoy convencido que en estos casos, independientemente de los trabajos que se presentaron, vamos al escenario clínico, al día a día. ¿Cuánto tiempo voy a dar un tratamiento en esta situación? Yo diría, hasta respuesta, hasta toxicidad, o incluso, si se me permite, comparto o no sé, pero hasta el estatismo yo lo considero una manera de respuesta si el paciente no tiene toxicidad grave y, por supuesto, que no haya síntomas y que la enfermedad, pues, que no avance, por eso es estatismo. De manera que en esa situación, pues, muchas veces se puede fallar porque si ya el paciente recibió radioterapia y la recurrencia es local, pues va a haber una pobre perfusión de los tejidos y la quimioterapia a lo mejor es muy buena, pero no va a llegar a ese sitio y quizá tengamos mejores respuestas en las metástasis que en el sitio. Eso es muy importante. Y finalmente también quería comentar en el sentido de que se habló de fístulas, que yo considero, o yo preguntaría al ponente si las fístulas son realmente culpabilidad, entre comillas, o culpabilidad real de los tratamientos, porque también puede haber una situación, muchas veces los tabiques, tanto el vésico vaginal como el recto vaginal están tomados.
Y si hay una respuesta a tratamiento, obviamente ese tabique se va a permeabilizar y entonces va a haber una fístula ahí, pero esa fístula no es inducida por el tratamiento. Esa fístula, paradójicamente, es inducida por la respuesta tumoral que hubo, porque el tumor, mientras tanto, bueno, estaba haciendo su papel de seguir conservando el tabique, pero si se destruye el tabique porque se destruye el tumor, la consecuencia va a ser una fístula, ¿sí? Ese es mi comentario, Anita. Muchas gracias, doctor. Muy importante su comentario. Pero sí quisiera yo saber, Anita, lo de los ciclos de tratamiento. Es decir, por ahí hubo un estudio que hasta 2 años, caray, una paciente con 2 años de sobrevida, excelente. Pero en los otros casos no se dice cuánto tiempo más, porque, vaya, estoy apoyándome en la pregunta y comentario que hacía el doctor Macías. Sí, bueno, el de 2 años fue porque es el plan de la inmunoterapia. Sin embargo, Sí. pues muchas veces no se cumplía por la progresión, más que la toxicidad, porque fue un esquema del pembrolizumab, fue muy bien tolerado. Y lo otro que usted plantea, sí lo comenta en la discusión incluso del fase 2 de carboplatin, paclitaxel y bevacizumab, que como se ha comentado, con el antiangiogénico se aprecian más fístulas en esta entidad cervicouterino que en cáncer colorectal, y hacen énfasis en el uso previo de radioterapia y obviamente en la localización primaria del tumor, que esto pudiera ser no solamente la culpa del antiangiogénico, sino con una correlación, como usted ya comenta, del sitio donde se encuentra, y que si hay una respuesta, evidentemente va a hacer que fistulice. O sea, no solamente es el medicamento, sino que se infiere que por el mismo sitio de tumor primario y en los tratamientos previos van a incrementar, aunque se seleccione mejor al paciente, se van a incrementar, tiene un riesgo de fístulas incrementado. Si no hay otra pregunta, quiero también hacer, si no hay más, me gustaría hacer otra pregunta, Anita, ¿se puede? Sí, claro, doctor. Bueno, aquí la situación es que, bueno, presentó estudios y está muy bien, pero en el día a día, lo que nosotros vemos, es decir, yo estoy seguro que un estudio, una guía, etcétera, nunca van a estar por encima de un buen juicio clínico. Las guías son guías precisamente, pero lo que es la clínica, lo que es el criterio, lo que yo tengo ante un paciente, ¿qué es lo que yo le voy a quitar? ¿Qué es lo que el paciente tiene? Hay una recurrencia, hay una persistencia que podría ser diferente una situación con otra, pero ¿qué es lo que voy a hacer por ellos? Es decir, no se pensaría utilizar otro tipo, por ejemplo, no se habló de la posibilidad de enfermedad oligometastásica, por ejemplo, y yo pienso que la enfermedad oligometastásica, bueno, sabemos cómo se trata, cómo se presenta y cómo se trata. Entonces yo pienso que habría que ver dentro de las reglas generales que nos pueden dar los estudios y las guías, particularizar a una paciente dada qué es lo que se puede hacer. Gracias, Anita, gracias a todos. No, gracias a usted, doctor. No sé, doctor Tixi, ¿qué quiera ustedes en su experiencia, qué quiera comentar? Sí, Anita, gracias. Completamente, bueno, felicitando a Gustavo por la revisión que nos ha realizado, por todo esa historia del manejo del cáncer de cervix metastásico y todas las drogas que nos ha ido presentando en una forma cronológica, y hemos ido aprendiendo, ¿no? Al final nos hemos quedado yo creo que con las drogas que manejamos actualmente, que es el paclitaxel y el carboplatino, en donde es un buen esquema con un buen perfil. Y claro, apareció el antiangiogénico, que es el que también nos está indicando que debemos manejarlo. Y sí, completamente de acuerdo con el doctor Ismael, que en la vida real una cosa es una guía y otra cosa es el paciente en la vida real, inclusive en nuestros hospitales, la disponibilidad de los medicamentos que vamos a tener, el paciente, el acceso. La poca experiencia que yo tengo no es mucho como es con el bevacizumab, pues, 2 pacientes, 2 fístulas, así que es como para asustarse. No fue tan placentero, ¿no? Ahora, la fístula será porque por lo que sumamos, sino porque ya hay la invasión. Nosotros sabemos que
El cáncer, como es el cáncer de cervix, es una invasión locorregional la mayor parte. Los tabiques que son como los importantes y no sé si es que en el momento que hay respuesta, como solo a la quimioterapia, también puede hacerse esas fístulas. El número de ciclos yo creo que está en 6, creo que es lo ideal porque también la toxicidad, los pacientes no toleran más de eso. Y mantener el bevacizumab, no lo tengo la experiencia, no sé si alguien del auditorio lo tiene, manteniendo el bevacizumab por largo tiempo. No lo sé, el impacto igual también en una enfermedad, haciendo como ese análisis de un fármaco económico también es muy importante. El paclitaxel, carboplatino, paclitaxel, bevacizumab, mucho más ahora ya con la inmunoterapia. Entonces yo creo que es una patología bastante compleja cuando es metastásica, con muchos escenarios, con muchas realidades. Y algún rato comentábamos con la Anita, se acuerda que decía que el término de la recaída central con la exenteración es una buena estrategia y no había alguien que hable sobre ese tema. Pero sí, el cáncer, como es el cáncer de cervix, es interesante, como es manejarlo así como todo hacer la oncología, pero yo creo que hay que irnos más a la prevención para el cáncer de cervix no debería existir así como llega a etapas 4, sino lo que hay que trabajar más en la prevención para estar en etapas 1. Ojalá podamos llegar a una etapa de curación. No, nada más, solo reconocer cómo es a Gustavo por traernos esta temática y bueno, no hay mucha experiencia con el rolizumab ni ninguna de esas moléculas que están de moda. Mi comentario, Anita. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Es una heterogeneidad de los casos, se debe de individualizar cada caso. Quizás haya pacientes que no sean candidatos a terapia sistémica con quimioterapia y tengan que pasar a cuidados paliativos. No estamos hablando de cuidados paliativos, pero muchos pacientes terminan en manejo de dolor. Y está el problema también de hemorragia y anemia, tanto por hemorragia, por actividad tumoral, por platino. Son pacientes que requieren soporte transfusional. Y también el hecho de la radioterapia pélvica disminuye su reserva medular más fácilmente. Bueno, entra en el mielosupresión, ¿no? Entonces es muy complejo el manejo de los pacientes. Es todo un arte, yo pienso, manejar a estos pacientes. Creo que estaba el doctor Edwin Ceballos. Sí, estamos por Doctor aquí. Ceballos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, se han hecho varios comentarios, felicitaciones al expositor, a las personas y colegas que me cedieron la palabra. Quizá por ahí hay algunos estudios en enfermedades localmente avanzadas en Nueva Zelanda, que es otra alternativa, pero yéndonos al tema que nos atañe ya enfermedad metastásica, ya lo dijeron, es un panorama bastante grande y tenemos que personalizar el tratamiento, personalizar las circunstancias propias de cada institución y hacer la adecuada valoración de costo-beneficio. De hecho, el enfoque del National Cancer Institute pacientes paliativos. Sí, puede ser radioterapia, puede ser quimioterapia, pero el enfoque en algún comentario pasar a vigilancia, diríamos debería ser el mejor soporte, ¿cierto? El best support care, que es lo que tendríamos como para este tipo de pacientes. Y alertar claramente a la familia y al paciente las expectativas que hay, los riesgos que existen, porque en el empeño de dar una mayor expectativa de vida, podemos usar
daño y obviamente complicar la condición y expectativas familiares. Entonces, en ese contexto, creo que llegamos a un feliz término del tema de cáncer de cervix y podemos seguir quizás la paliación que nos falta con radioterapia, la enfermedad metastásica ósea, que sí la vemos, eventualmente dosis hemostáticas cuando hay un sangrado vaginal se puede utilizar a pesar de haber sido irradiadas previamente. Hemos visto también pacientes con metástasis cerebrales, como vemos en otras patologías. Es el rol que tiene la radioterapia en ese contexto. Nada más y gracias. Un abrazo a todos. Gracias, doctor Edwin. Pues creo que hemos tratado de abarcar más allá de lo que es la evidencia en protocolos con pacientes muy seleccionados, que no siempre son los que vemos en nuestra consulta o en nuestra práctica, pero ya con los comentarios adicionales, pues creo que ya complementa lo que presentó el doctor Gracia. Y pues creo que ya podemos dar por terminada la clase. Les agradezco muchísimo todo este año que ha sido muy particular, pero que a través de los webinars y hemos podido mantener una guía en el tema educativo de oncología. Le agradezco a los radiooncólogos que se han sumado a nuestras clases, que han aportado pues, su conocimiento y su experiencia, a los cirujanos oncólogos también. Hemos tenido participación de genetistas, psicología, nutrición, y bueno, ha sido pues un buen año. Ha quedado la evidencia en los videos de la Escuela Latinoamericana de Oncología que podremos revisar en caso necesario. Nos queda una última actividad para el sábado, pero ahorita el doctor Tixi que nos diga, y comentarles que pues el próximo año ya tenemos programado y el primer tema va a ser cáncer de endometrio. El 14 de enero reiniciamos y la presentación la hará el doctor Edson Martínez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuya profesora es la doctora Rita Salapa. Entonces, doctor Tixi, pues si quiere comentar lo del sábado. Gracias, Anita. Yo también me uno primero al reconocimiento a la Escuela Latinoamericana por darnos esta plataforma, a todos los que han dado su tiempo por acompañarnos, que ha sido un año bastante cargado de conocimiento, bastante fuerte, porque nos hemos dedicado en vez de estar durmiendo, a estar aquí aprendiendo. Esa es la única forma para seguir mejorando esta brecha de desigualdad en Latinoamérica. Hemos ido sumando poco a poco gente, colegas latinoamericanos que han participado tanto en clases como en los simposios. Yo personalmente nunca pensé llegar a 11 simposios en casi un año y medio, y lo estamos concluyendo, creo que con éxito. Sí, queda en la Escuela Latinoamericana una biblioteca interesante para revisarlo. Y bueno, este día sábado nos faltaba algo que algún rato Francisco decía, nos falta la parte quirúrgica, y hemos logrado trabajar tanto con México y Ecuador para hacer un simposio de cirugía oncológica. Creo que hemos abarcado desde este año como académico muy intenso, aunque ya la escuela latinoamericana se adelantó a la parte virtual, porque empezamos un poco antes de la pandemia, y creo que con la pandemia consolidamos este trabajo y esta unión entre latinoamericanos, y esperemos que este 2021 esté lleno de mayor trabajo, de mayor compromiso
de seguir aprendiendo. Nadie tiene la verdad en la oncología, pero sí es importante compartir conocimiento. Entonces, no solo reconocer a Francisco, a Iván, que está detrás de todo este proceso, Anita con su trabajo silencioso, a Edwin, que también ya está haciendo parte también de la escuela, nos está acompañando casi todos los webinars y en las clases. Y bueno, a toda la gente que está rodeando a este proyecto que continúe. Y no hay que desmayar, hay que seguir trabajando, que este 2021 sea de mayor trabajo, de mayor integración latinoamericana. Esperemos que otros colegas ya de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, ojalá de Uruguay, ya se comienzan a integrar a estas clases, porque solo así vamos a mejorar esta formación y esperemos que lo vayamos logrando. Para este sábado, invitados cordialmente a todos y estaremos cerrando con broche de oro, yo creo que todo diseño académico. Nada más, Anita, gracias a todos, que tengan una linda noche y estaremos viéndonos en clases la próxima, ya en enero, y en los simposios, porque ya vamos a comenzar a trabajar también para hacer mixtos, así como arrancamos con este de cirugía. Nada más, que tengan una linda noche a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.